lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Buenas, buenas. Qué gusto encontrarlos del otro lado. Un placer para nosotros. Esto es el análisis en DTV para todo el país. Y lo importante y lo bueno y lo interesante es que nos vamos enterando de las distintas cuestiones que atraviesan todas las provincias argentinas en la voz de sus representantes, los diputados y diputadas de la Nación. Y lo bueno es eso, es sentirse cerquita también del pueblo más alejado, de acá de Buenos Aires, que tiene una realidad, sabemos, bien distinta. Muy diferente, que las noticias nacionales muchas veces, si bien por supuesto repercuten porque tienen que ver con todos nosotros, no es lo que precisamente necesita que se sepa, que todos nosotros debamos saber de esa provincia. Así que para mí un placer. Esto, como les decía, da comienzo ahora con todos los temas que se está manejando en la Cámara Baja, por supuesto, porque se viene la gran comisión antes de la sesión de la semana que viene. Acá la tengo, Anita, Analía Argento. La gran Ana, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, con la resolución de lo que estábamos anunciando y siguiendo, porque hay por lo menos 1.200.000 argentinos que van a sentir alivio fiscal en el bolsillo y muchos más que están teniendo expectativas por los últimos detalles que se están agregando, quitando, sumando al proyecto de ley de ganancias. Ya hay protocolo de funcionamiento remoto. Exactamente, han firmado, se han puesto de acuerdo, cosa que nosotros cada vez que sucede eso es como un estallido de alegría y lo festejamos y celebramos, claro, porque así la cosa no se traba y pueden entrar a debatir. Y por lo menos, yo digo, entre mañana y el martes, a ver, Jazmín por ahí me va a poder decir sí, si ahora la no. Entre mañana y el martes yo creo que va a estar todo más o menos bien, con algunas pequeñas o sutiles diferencias. Después del martes, no sé. La dulzura y firmeza de nuestra compañera Has Bugliorini. Hola, Has. ¿Cómo están? Sí, hay que ver, ¿no?, cómo sigue la cosa. También hay 2 pedidos de sesiones especiales por tema biocombustibles que hay que ver en qué derivan, cómo resultan. Cuéntenme, ¿qué significa un pedido de sesión especial? Porque si ya se sabe que prontamente el oficialismo convocará una sesión en los próximos días, este pedido de sesión especial que entra por parte de la oposición, ¿se suma? ¿Interfiere? ¿Cuál es el significado? Las sesiones especiales las piden generalmente la oposición cuando quiere tratar un tema que el oficialismo le está esquivando. En este caso es biocombustibles, que es lo que veníamos contando, que hay varios bloques que están pidiendo tratar el tema. Entonces lo que hicieron fue pedir una sesión especial. Pero falta, porque es para el 25. Así que de acá al 25 me parece que sumar un poquito de presión a ese tema a ver qué termina ocurriendo. Claro, pero da la impresión de que la pelea queda para después del tratamiento de ganancias, ¿no? Yo creo que es una decisión estratégica de, bueno, un paraguas de paz en torno a este tema. Habrá discusiones, hay discusiones con el proyecto que tiene que ver con las empresas y demás, pero la pelea, esta pulseada sobre si hay una sesión, si la oposición logra reunir el quórum para sesionar o si solo es una sesión en minoría. Claro, que termina siendo, digamos, por la galería, como para la tribuna, en realidad, que termina haciendo discursos, pero no es una sesión real. Claro. Bien, señoras, y todo esto en medio de un calendario electoral que ya fue dado a conocer cuando había intenciones de un sector del oficialismo de que las PASO fueran suspendidas por una cuestión concretamente de la pandemia y también motivos económicos, que después se ha hablado mucho al respecto, el no alterar en año electoral el cronograma. Bueno, discusión va, discusión viene, finalmente eso no prosperó, por lo tanto ya tenemos el calendario y cuando ya tenemos el calendario ya se sabe las fechas y por lo tanto ya se arranca todo para las próximas elecciones legislativas. Pero eso falta. Por más que se esté trabajando, falta. ¿No es cierto, diputado Verón? Reciente y flamante que aún todavía no juró. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Jorge? Bienvenido a Santa Cruz.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corina, vos y a toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? Ya juró, ya juró. Me gustó el nombre, porque a mí me dicen Karen, ¿sabe, diputado? Pero Corina Karen, no. Y era un nombre que mi madre pensaba para mí. Se va a poner contenta. Soy Karen, hasta ahí quedamos, diputado. Karen, bueno, estamos bien entonces. Estamos bien. Coni. Corin. Karin, Bien. con A. Vamos que se Karin. puede. Bien. Vamos que se puede. Jorge, bueno. Bueno, un gusto. Igualmente para mí, una alegría siempre saludar a más diputados de los 257 que hay, que es un placer poder hablar con todos y cada uno que quieran salir a nuestra pantalla. Es el canal de ustedes, así que... Bueno, Jorge, se viene la próxima sesión, la primera de este periodo ordinario, con mucha expectativa por la cuestión ganancias, pero antes de entrar en ese aspecto bien importante y necesario para un sector de la población que lo va a sentir afortunadamente a favor en su bolsillo, le quiero preguntar por la cuestión de la provincia. ¿Cómo está todo? Usted hace poquito se reunió con la gobernadora por agenda electoral. ¿Qué les está preocupando hoy por hoy? No, si bien hoy en ese momento cuando visité a la gobernadora fue una visita institucional, obviamente ya nos conocíamos de otros tiempos con la gobernadora y bueno, como siempre la gobernadora pidiéndonos compromiso y trabajar para y por todos los santacruceños. Sí. Así que bueno, un poquito comentándoles también a ella cuál era nuestra idea de los proyectos que estamos trabajando. Y bueno, poniéndonos un poquito a tono con todo lo sucedido en Santa Cruz, lo que está sucediendo, y bueno, con esta pandemia mundial que estamos llevando adelante, que bueno, que perjudica a todas las provincias, ¿no es cierto? Así que pensando más que todo en la salud de todos los argentinos y santacruceños. Está muy bien. Programa de vacunación marcha bien. Lógicamente se espera, como todas las provincias, todos los distritos, más vacunas están llegando. Llegó una partida, bueno, de acuerdo a la paciencia, ¿no?, que uno tiene que tener, es que se renueva la esperanza día a día. Sí, como vos lo decís, esperando acá en Santa Cruz, no solamente en Santa Cruz, sino en las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, que lleguen las partidas de vacunación para seguir y continuar con el programa de vacunación, ¿no es cierto? Sabemos que no es fácil, que falta todavía, pero bueno, se está trabajando en ello, justamente en el pueblo donde yo vivo, donde resido. ¿Dónde? También se estaba trabajando profunda eso en Río Turbio, Santa Cruz. Bien, Minas. Bueno, tenemos exactamente, la mina de carbón. Se está trabajando desde el Estado municipal, conjuntamente obviamente con el Ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, y bueno, en cuanto llegan las partidas se distribuyen en las distintas localidades y bueno, se está trabajando lo más rápido que se puede, ¿no? Todos sabemos esta situación, y bueno, hay que trabajar, tener esperanzas y apoyar todo este sistema de salud que se está llevando adelante lo mejor posible. Bueno, diputado, cuéntenos entonces cómo espera que sea la próxima sesión, el proyecto de ganancias, que si bien la oposición tiene sus cuestiones y las ha dado a conocer, se espera un próximo debate, ahora ya con protocolo, por lo tanto se espera un dictamen. ¿Qué es lo que espera usted con respecto a este tema? ¿Por qué es tan importante para un sector de los trabajadores en blanco? Sí, yo creo que este sector va a beneficiar a muchísima gente, se va a poder volver a activar el mercado interno con este proyecto, va a beneficiar a muchísimos trabajadores, a jubilados. Creo que este proyecto desde un principio que fue armado y fue consensuado con distintos sindicatos, en donde se ha aportado y se han sumado ideas constructivas, ¿no es cierto?, ideas para beneficio del pueblo. Y bueno, siempre sabemos, ya estamos acostumbrados con la oposición, que siempre quiere tener protagonismo. Acá justamente en la Patagonia quisieron desvirtuar el 22% patagónico, ¿no es cierto?, el plus patagónico, pero bueno, creo que era más que claro. Pero espere, ¿cómo desvirtuar? Porque hubo gente de la oposición, lo tengo ahí. Se me fue el nombre, que siempre hablamos, Radical, Mena, no. Que siempre lo estaba pidiendo, no cómo desvirtuar. Ahí se unieron todos, no importaba color. Bueno, por eso mismo te decía, o sea, querían el artículo, inciso, que no se había tocado, el artículo 30, ellos en la Patagonia militaban de que el oficialismo lo queríamos sacar.
y eso estaba ya, no se tocó prácticamente ese inciso, ¿no es cierto? Se entiende. Pero bueno, siempre quieren poner una cuotita a veces de duda. Tuvieron 4 años para hablar de esta situación los distintos diputados y de los cuales ahora son críticos de la construcción que se está llevando o las mejoras que se quieren hacer desde el oficialismo, ¿no es cierto? Está muy bien. Chicas. Diputado Analía Argento lo saluda. Mi apellido por ahí es más fácil. Buenas tardes, Analía. Porque hubo, ¿no? Estaba la Moni Argento de la tele. Pregunta, porque usted viene a reemplazar a un diputado que fue vicegobernador, que es de peso y que pasó a ser presidente de YPF, ¿no? Que es una empresa insignia para el país y también para la Patagonia. Digo, ¿cuál es el peso o cuál va a ser el perfil que le va a dar a usted a esa banca que viene a ocupar para completar ese mandato? Y la verdad que es una responsabilidad pero muy grande para mí el haber reemplazado a una figura como Pablo González y su trayectoria y el compromiso que ha tenido con todos los santacruceños cuando fue vicegobernador, cuando fue senador. Creo que es algo que tenemos que seguir trabajando por el mismo camino, ¿no? Que estaba llevándole adelante. Y bueno, esa es la idea, que los proyectos quizás que quedaron inconclusos de Pablo lo estamos tomando, lo estamos trabajando. Y bueno, y te vuelvo a repetir, es el compromiso que tengo yo desde mi pueblo, que es tan chiquito, es tratar de velar por los intereses de todos los santacruceños, acompañar los proyectos que se está llevando adelante a nivel nacional, que la mayoría de los proyectos en el discurso del presidente se habló de la deuda, del Poder Judicial, de desdolarizar las tarifas, se habló de muchas cuestiones que creo que le van a beneficiar a Argentina, en donde estos 4 años anteriores no se ha tenido la posibilidad, y hoy los críticos, que son los que quieren implementar todo esto, no lo han trabajado en los 4 años anteriores, ¿no? Ejemplo, jubilados, ejemplo, las personas con discapacidad, bueno, y así una serie de cuestiones que hoy por ahí uno los escucha y la verdad no sabe qué pensar, o sea, militan con el odio, que es lo opuesto a lo que estamos haciendo en nuestro sector político. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Mugliarini lo saluda. Le quería volver a consultar. Buenas tardes, Jazmín. ¿Qué tal? El tema ganancias. Un compañero de bancada de usted, Casareto, presentó un proyecto para que los jueces no paguen ganancias. Eso imagino que ya para la discusión de mañana no se va a llegar a modificar porque el proyecto no fue ni girado a las comisiones, pero sumó muchas firmas en las últimas horas ese proyecto de miembros de su bancada, del Frente de Todos. ¿Cree que es un tema que puede lograr consenso para tratarse un paso siguiente de ganancias? Yo creo que sí, lo comparto porque creo de que tenemos que buscar la igualdad, ¿no es cierto? Quizás a veces los que más tienen a los que menos se les saca. Creo que puede ser un proyecto viable y un proyecto que puede equiparar y que puede ayudar también a todos los argentinos, ¿no es cierto? O sea, el por qué ellos no pueden pagar ganancias y por qué un trabajador normal de la administración sí. Muy bien. Diputado, le pregunto, estaba leyendo las noticias de la provincia. ¿Está tomado el Ministerio de Salud de la provincia? Ya desde hace varios días, ¿cómo está ese conflicto por cuestiones salariales de los trabajadores? Estoy leyendo aquí, enfermeros de la provincia. Sí, no, bueno, es natural que sucedan estas cosas. A veces en esta situación de pandemia hay sectores que lo utilizan como campaña política, si bien todos sabemos la situación que se está viviendo sanitaria en distintos lugares de la República Argentina, que no se da abasto. Hoy se necesita personal y se necesitan distintas cuestiones en distintas localidades, que bueno, se está tratando de subsanar a medida que sucede, ¿no es cierto? Nadie ni en ninguna parte del mundo sabemos que van a tener esta fatal pandemia y bueno, se está tratando de trabajar lo mejor que se puede, ¿no? Siempre hace falta algo más, pero bueno, se está trabajando en eso. Cuando hemos estado con el ministro de Salud, trabajando con el diputado por Pueblo de Río Turbio, el diputado provincial, el presidente del bloque de Frente de Todos, le hemos transmitido al ministro cuáles son las necesidades de distintos lugares, así que se está trabajando en eso. Está bien, sí, me decía lo siguiente, que en verdad querían contabilizar como todos los días iguales, las autoridades provinciales, en caso de los enfermeros, después de cumplidos los días de guardia nos prometían pagar 2 o 3 veces más, evidentemente eso no pasó y por eso la toma. Pero ¿usted cree que es una cuestión política? Porque esto yo estoy leyendo que es un tema muy específico de los trabajadores, o en épocas electorales todo es una cuestión política.
No. O sea, el problema sanitario realmente, te vuelvo a repetir, no es solamente en Argentina, no es solamente en Santa Cruz, sino también en todas partes del mundo. No se da abasto con la cantidad de personal sanitario que inclusive está en el frente de batalla, lo cual son las personas que están día a día, sí. Los cuales obviamente hay contagiados y siempre hace falta. El tema es de que las distintas localidades lo necesitan. Entonces no se da abasto para dar respuesta a todas las localidades. Seguro. Y obviamente el reclamo, el ministro tomará las decisiones que se tenga que tomar. Seguramente tendrá las reuniones con la gobernadora y verán y tomar cartas en el asunto de las distintas situación que se está viviendo en las localidades de Santa Cruz. Sí, justamente que le iban a entregar un pedido, un reclamo hoy a la gobernadora, esperemos que sí que se destrabe. ¿Cómo va el yacimiento Río Turbio? ¿Cómo van los trabajos en plena pandemia? Entendemos que la cuestión energética ha sido prioritaria para el hecho de que vuelva a funcionar todo un poco más cercano a la normalidad, pero queremos saber hoy por hoy cómo están funcionando. Bueno, hoy en Río Turbio, Santa Cruz, estamos en uno de los picos más elevados de contagios, lo cual ICRT, la empresa, se ha adherido a un decreto que ha sacado el intendente de adherirse a no trabajar por X cantidad de días, creo que era aproximadamente de 14 días, para ver si se puede bajar estos picos de contagio de COVID. Okay. No obstante a esto, el interventor Aníbal Fernández está llevando adelante, en lo cual está en su agenda el poder reactivar ICRT y poder poner en funcionamiento a la usina termoeléctrica para poder generar energía a todo el país. Justamente nosotros estamos trabajando en un proyecto para que ICRT no sea más intervención y pueda ser ICF, Sociedad del Estado. Estamos trabajando conjuntamente con el distinto sindicato, conjuntamente también con el interventor, que próximamente, cuando me encuentre en la ciudad capital, Buenos Aires, tendremos una reunión y estamos trabajando profundamente en esto para poder reactivar nuestra querida empresa madre que se llama Yacimientos Carboníferos Fiscal en su momento, hoy es ICRT. Así que estamos con esa labor que es más que importante, te vuelvo a repetir, porque esto va a permitir que se ponga en funcionamiento y podamos generar energía para todo el país, y no solamente para todo el país, sino también para vender, ¿no? Claro, al exterior. Eso le iba a preguntar también. ¿Cuál es el cambio concreto de lo que antes era el yacimiento y ahora ICRT, Río Turbio, ¿no? Yacimientos carboníferos. ¿Cuál es la diferencia en la nomenclatura, en definitiva, la organización que va a tener federal? ¿En qué se diferencia ahora con la intervención de Bueno, hoy está intervenida, todos sabemos que las intervenciones a veces no dan garantía absolutamente de nada. Nos ha pasado estos 4 años anteriores, en donde faltaba un 10% para terminar la usina termoeléctrica. En los gobiernos de Macri se suspendió por una excusa de una auditoría, de los cuales pasaron durante 4 años, y se usó la empresa ICRT como para un negocio privado, ¿no? Que es lo cual, por eso hoy el interventor actual hizo una denuncia penal para administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, ¿no es cierto? Entonces, lo que se quiere es de que esta empresa pase a ser sociedad del Estado, que dependa del Estado Nacional, como corresponde por ley, con su estatuto correspondiente, en donde ya se conformaría un directorio, en donde en el directorio estarían partícipes nación, provincia y trabajadores, en lo cual se le daría un marco legal y se pueda trabajar transparente, ¿no es cierto? Perfecto. Y que no sucedan lo que ha sucedido estos 4 años atrás, donde hubo más de 400, 700 empleados que han dejado sin trabajo el gobierno anterior. Está muy bien. ¿Chicas? No, ibas a hablar. No, dale. Diputado, por el tema de la ley de hidrocarburos, ¿no? También está el tema de la ley de biocombustibles y parece que hay cierta tensión entre esos temas. De hecho, la oposición está pidiendo tratar en una sesión especial lo de biocombustibles. ¿Qué visión tiene usted de cómo debe ser esa convergencia, si se quiere, a futuro del tema biocombustibles y hidrocarburos? Yo creo que esto es cuestión de diálogo, de tratarlo, de trabajarlo en las distintas comisiones que correspondan. Y hay que debatirlo. Estas cosas se charlan, se hablan y se está tratando de buscar desde el gobierno nacional el poder llevar beneficios al pueblo argentino. Yo creo que esto hay que trabajarlo, leer bien el proyecto. En estos momentos, te soy honesto, eso no lo he leído, estoy abocado a otros proyectos, pero siempre sea las apuradas, me parece que no son las cosas. Hay que trabajarlas, debatir. Pasa que hay un límite, en este caso vence en mayo, ¿no? La prórroga, por eso es el apuro.
Sí, bueno, se tratará previamente, hoy tenemos algo más importante que es el impuesto a las ganancias. Después trataremos seguramente ese tema, nos juntaremos los distintos diputados y bueno, charlaremos en base a qué es lo más conveniente de este proyecto. Okay. ¿Y en el escritorio qué tiene, diputado? Estaba diciendo, tengo otras cosas. Cuéntenos, que nosotros queremos saber todo. Estamos trabajando, que te decía yo, en este proyecto que es muy, pero muy importante para Santa Cruz, sí, que es la figura jurídica. Perfecto. De los cuales, bueno, estoy trabajando con los distintos sindicatos. Hace un ratito acabo de tener una reunión desde hoy temprano con ellos por este proyecto y, bueno, obviamente también con el impuesto a las ganancias. Hemos tenido también distintas reuniones y charlas con distintos pares por este tema. Diputado, y usted mencionaba, bueno, lo que pasó los últimos 4 años. Tengo entendido que usted lideraba un poco las protestas en contra de Mauricio Macri, que mañana va a reaparecer con la presentación de un libro. ¿Usted qué opina? Hoy el presidente volvió a hablar, no de la herencia, pero sí del tema de la deuda, ¿no? ¿Qué opina sobre Macri? ¿Qué significó para Santa Cruz? A ver, para Santa Cruz, bueno, fue lo peor que le pudo pasar en la historia a los santacruceños. En haber sacado decretos donde perjudicó económicamente a Santa Cruz, como los fondos Sojas, como reembolso de puertos patagónicos. La verdad que afectó muchísimo a la provincia de Santa Cruz. Lo que es admirable es de que de una u otra manera en Santa Cruz la gobernadora sostuvo los puestos de trabajo, no hubo ningún despido, y sumado a esto, bueno, produjo realmente afectó mucho económicamente a la provincia de Santa Cruz. Lo importante es que la provincia de Santa Cruz en ningún momento se vio perjudicada en algún préstamo o empréstito en dólares, ¿no? Que otras provincias sí. Y bueno, Mauricio Macri hoy para Santa Cruz es mala palabra, como así también Eduardo Costa, en lo cual justamente lo que te comentaba yo del proyecto de ley dice RT, me contaban los compañeros de los gremios que se había comprometido a votar este proyecto y cuando lo tuvo que hacer en el 2015 no bajó al recinto y no lo votó y no pudo ser viable. Este proyecto ya viene del 2015, se ha hecho un congreso del carbón y bueno, esas políticas de Mauricio Macri, después bueno, con el interventor anterior, que hoy que les comentaba recién que está denunciado penalmente por el actual interventor Aníbal Fernández, bueno, ha dejado el desastre acá en esta localidad y todo esto ha afectado muchísimo a la provincia y sobre todo a los trabajadores. Hubo mucha gente con desempleo, hoy tenemos este problema en Santa Cruz y en las distintas localidades de la provincia con mucho desempleo de acciones que ha tomado, políticas que ha llevado el gobierno de Mauricio Macri adelante. Yo hoy quisiera preguntarles qué pasó que inclusive le ha faltado el respeto hasta los argentinos en el préstamo que ha tomado con el Fondo Monetario Internacional, donde no ha pasado por el Congreso, y hoy no sabemos dónde están los 86.000 millones que se fugaron al exterior. Entonces, por eso te digo de que para hablar de ellos hay mucho. Hoy realmente hay que levantar este país, tenemos que levantar todos y hacer el esfuerzo para levantar el país. Se están tomando las medidas. Y cuando uno hace, seguramente nos vamos a equivocar y seguramente puede haber algún error como lo hubo y el presidente ha tomado las medidas correspondientes, pero siempre con el afán de crecer, de aportar y de hacer por la República Argentina. ¿Cómo ve el tema de la justicia, diputado, el proyecto de reforma que tanto el oficialismo, bueno, que ya con media sanción, que el oficialismo está intentando que se trate en toda una serie de movimientos, en cambio de ministerio también, y una oposición que está cada vez más lejos de aceptar ciertas cuestiones en un año tan particular como este? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál sería el punto en donde podrían acordar para que se lleve adelante una reforma y comenzar de alguna manera una reforma de la justicia en general, no solamente la federal, bueno, que es lo que pueden hacer aquí en diputados, pero ¿cuál cree que puede ser el punto de acercamiento para que ese tema se trate aquí en la Cámara? No sé si habrá un punto de acercamiento o no. Lo que necesitamos es urgente, es un cambio en el Poder Judicial, en donde tengamos un Poder Judicial más equitativo y no un Poder Judicial que sea representativo a un color político, en donde te armaban carpetas y denuncias que después con el tiempo se fueron cayendo y se siguen cayendo porque fueron causas inventadas. Hoy necesitamos una justicia que sea equitativa para toda la gente, que basta de persecución política. Entonces creo que necesitamos que haya un cambio y en eso se está trabajando para tener una justicia más transparente, ¿no? Y que tengamos derecho todos los argentinos.
Ahora, cuando usted dice carpetazo, únicamente a los políticos, porque una persona común no entiende ni siquiera qué es un carpetazo, creo yo, ¿no? Entonces, no, tal bueno, vez pero se entiende, yo lo entiendo, por supuesto, pero quiero decir, eso es lo que tal vez está alejado de lo que es el sentir popular con respecto a la justicia, que se tiene la sensación de que si no hay dinero, se tiene que batallar y ahí es injusta. Y algunas otras cuestiones muy básicas, ¿no? Más allá de lo que es la cuestión política propiamente dicha, ¿no? Con la palabra que hoy tanto se usa, que impuso la vicepresidenta, que es el lawfare, y que ahora el ministro de Justicia, bueno, la recupera para volver a la tapa de los diarios hablando de eso. Pero ¿qué otra reforma? ¿Qué necesita, por ejemplo, Santa Cruz, que es una de las provincias patagónicas tan extensas, y entiendo yo con juzgados? ¿Qué necesita el santacruceño de la justicia, por ejemplo, para entender un poco más? No, necesitamos una justicia más ágil, una justicia que dé respuesta rápidamente y no que a veces queden dormidas ciertas cuestiones. Estamos hablando de la gente común, ¿no es cierto? Sí. Necesitamos una justicia más ágil, que dé respuesta más rápido, para hacerte más resumido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar en eso, en que hay causas que están durmiendo hace muchísimo tiempo y hoy necesitamos reactivar todo eso y que la justicia sea más ágil. ¿Qué pensó en el momento que le dijeron que iba a reemplazar al diputado González, Jorge? Sí, en realidad fue algo, la verdad, bueno, esto en lo personal, sentimientos encontrados, dado que yo estaba con mi padre en la ciudad de Buenos Aires derivado, lo cual, bueno, días antes de mi asunción había fallecido. Y bueno, con Pablo hay una relación de muchísimos años. Cuando él me ofrece el acompañamiento en la lista con él, como así también con el aval de la gobernadora, la verdad que eso lo enorgullece a uno, ¿no? Militante de que tengo 14 años, bueno, y acompañarlo y hoy reemplazarlo, la verdad que es un honor para mí, y acompañar, como te decía al principio, y representar a todos los santacruceños y defender los derechos de Santa Cruz, la verdad que es una responsabilidad más que importante, y bueno, seguiremos por el camino que llevaba Pablo. Quizás no con su experiencia, porque vamos a ser realistas, la experiencia y la trayectoria que tiene Pablo es más que importante, es el por lo cual hoy está donde está, y creo que lo va a llevar adelante como lo está llevando adelante en la actualidad, con poquito tiempo, más que bien. Y bueno, trataremos de estar a la altura de circunstancias, pero siempre por el bien de Santa Cruz. Está muy bien, está muy bien. Pídale que lo invite a una reunión al edificio de YPF para mirar todas las ciudades de allí desde Puerto Madero. Está lindo, Ani. Impresionante. Es como sobrevolar la ciudad. Te sentís un dron. No lo conozco. Buenísimo. ¿Ya fue? ¿Sí? No lo conozco. Pídale. Cuando esté en Capital seguramente y tenga tiempo Pablo, seguramente lo visitaremos. Sí, seguramente. De paso conoceremos y veremos esa vista que me decís. Impresionante. Un café. Qué grande. Gracias, Jorge. Ha sido un placer. Agua, aunque sea. Ya vamos a tener tiempo para seguir hablando en extenso de todo el trabajo enorme que representa la investidura para todo este año. Así que gracias, diputada. Un placer. No, muchísimas gracias a usted, un cariño enorme a todos. Hasta luego, que siga muy bien. Bueno, ayer yo salía del estudio, entraba el diputado Yedlin, estuvo con Eduardo hablando de tantas cuestiones. Ser el presidente de la Comisión Salud lo ha tenido desde que ha comenzado esta pandemia en un trabajo muy, pero muy intenso. Y las cuestiones políticas también se han atravesado, autor del proyecto de la suspensión de las PASO y demás. Por lo tanto, mucho para decir aquí en DTV. El impuesto a las ganancias, en realidad, es un impuesto progresivo. Nosotros, en realidad, el sistema fiscal argentino es un sistema bastante regresivo. O sea, gran parte de los impuestos que el Estado recauda son absolutamente regresivos, en el sentido de que aquellos que menos tienen pagan igual que los que tienen más, ¿no? En realidad, el impuesto a las ganancias tiene algunas virtudes. Una de las virtudes es que es un impuesto progresivo y aquellos que ganan más pagan un poquito más, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es un impuesto que para aquellos que ganan lo suficiente sería importante o se puede sostener. La idea es cómo hacemos para que aquellas personas que están ganando a veces a nivel de la línea de pobreza igual tengan que pagar un impuesto a las ganancias. Digamos, eso es un poco, me parece, lo que tiene que ver. Y me parece que esto, en este año, me parece que es lo que se intenta hacer, digamos, ¿no? Liberar un poco la economía de aquellos sectores que están más castigados por el aumento, por la inflación, por cómo ha quedado el salario en relación a la inflación, y generar una posibilidad más de gasto de recursos. La verdad que me parece que la idea está puesta ahí. Obviamente que los monotributistas merecerían un reacomodo también.
en su monotributo, que en realidad es la manera de pagar ganancias que tenemos. En realidad, cuando hay necesidades, todos pretenden un poco más. Siempre. El tema es cómo haces para que esto sea posible y de alguna manera alcance. Obviamente lo que se va a, digamos, dejar de recaudar por impuesto a las ganancias, que está bien estudiado, digamos, o bastante bien estudiado, parte se va a recuperar por el consumo propio y parte va a dinamizar la economía, que es fundamental, porque la economía se mueve en base a los recursos que se mueven en la mesa, no a los que tenemos guardados, sino a los que se mueven. Estos son recursos que se van a mover. Sí, me parece que es importante. Sí, bueno, ya como sé. Claro. Acá estamos. Bueno, sí, claro, es ganancias el centro de la cuestión, porque lógicamente se está armando una comisión al respecto el día jueves, ya hay protocolo y está la oposición en esta mesa como para darnos también una idea al respecto. ¿Qué tal, diputado Ignacio Torres? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. No, Otro por favor. patagónico de la provincia de Chubut. Recién teníamos a un diputado de Santa Cruz. Así que, bueno, acá tenemos a la señora. De Río Negro. De Río Negro. Y seguimos Bien. por Buenos Aires, Ciudad capital. de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy en Tigre por ahora, pero no sé el día de mañana dónde voy a ir. Bueno, diputado, ¿hay que hacer alguna modificación muy sustancial al proyecto de ganancias? Porque hasta ahora el acuerdo está, alguna que otra cuestión que han reclamado, pero en líneas generales el espíritu es acordar. Mira, Nobleza Obliga, nosotros hicimos un planteo de que no corra riesgo el que se contemple la zona patagónica, ¿no? Que Sí, tiene sí. claramente un plus que generaba alguna simetría, lo cual se contempló, se puso textual en el proyecto que no estaba. Claro, porque Y se si quejaba bien- el diputado recién de Frente de Todos, que decía que... ¿Quién? Verón. Verón. Que Sí, ya es estaba quejoso, Verón, incluido. no, no, lo conozco de amigo. Decía que no se tocaba él, me recuerdan aquí, que originalmente no se iba a tocar y que la oposición ahí como que tenía que Tergiversó. mencionar el tema. Han habido muchas suspicacias A por ver. cuestiones de técnica legislativa, por no ser claro y concreto, que después da lugar a la interpretación, a la mala interpretación. Bien. Mejor para los patagónicos estar seguros de que no nos van a tocar derechos adquiridos de mucho tiempo que claramente son necesarios, ¿no? El costo de vida Claro. en el sur de nuestro país es mucho más alto que la ¿Sigue zona siendo centro. un 20% más? ¿Cuánto es? ¿Un 15%? ¿En algunas cuestiones más? ¿Menos? ¿Cómo es? Mirá, incluso en la Alimentos, propia Patagonia gas. tenemos diferencias sustanciales, por ejemplo, en ciudades petroleras, donde hay costos de vida de más del 30% dentro de una misma provincia. Y sí, en relación con la zona centro, tenemos más de un 25% de costo operativo, por ejemplo, por zona desfavorable, cualquier empresa que se quiera radicar en la zona. Y obviamente los trabajadores tienen un plus por justamente vivir en el sur del país. Tenemos distancias más largas, Claro. se gasta más combustible. Los autos sufren más. Digo, parabrisas, llantas, Claro que sí. el transporte en las zonas petroleras. Alquilar en la zona de Vaca Muerta en Neuquén es carísimo. Sí. O sea, debe ser más caro que Puerto Madero. Sí, ¿En serio? claro. La vivienda, sí, sí. Y la carne es muy cara por las distancias y además la barrera sanitaria, que Exactamente. es un filtro y entonces eso encarece mucho la carne para un asado en Río Negro, no sé en Chubut. Pero en ¿Por qué es Río la barrera Negro. sanitaria, Ana? La barrera Libre de fitosanitaria al sur del río Colorado no se permite el ingreso de carne con hueso. Ujú. Ah, Por ejemplo, correcto. si vas en auto, no podés ni siquiera llevar un sándwich de jamón, tenés que dejar todo al traspasar el río Colorado. Bien. Es una cosa muy Eh, antigua esta, tiene es- varios años. Porque Sí, al lo sur habían está libre de aftosa, básicamente ahí nace la barrera sanitaria, que son todas conquistas de una época donde se creó la Comisión para el Desarrollo de la Patagonia, Ujú. que entre otras cosas hubo también una exención de impuesto al transporte del combustible. Claro. Son logros que en una época sirvió muchísimo para poder poblar la Patagonia, para Claro. poder tener mayor densidad de empresas, y que es importante sostenerlo, ¿no? ¿Y hoy qué se necesita para que una empresa se radique ahí? Con todo lo que significa radicarse en Patagonia. Bueno, nosotros justamente lo que estamos planteando es que en el marco de la decisión de rever la matriz fiscal de la República Argentina, que es regresiva, es distorsiva e injusta en muchos casos también, también contemplemos estas cuestiones, ¿no? Recién te comentaba que una empresa que se radica en el sur tiene un 25% Sí. más de costo operativo. Sí. Nosotros planteamos que haya un bono fiscal que compense ese sobrecosto laboral por zona desfavorable a través de impuestos
nacionales, como puede ser ganancia, como puede ser el impuesto al valor agregado, justamente para estar en igualdad de condiciones de otras regiones del país. Esto no es costo fiscal. Esto lo que promueve es la inversión, se genera más trabajo, hay más dinero circulante, y en un momento donde hay una espiral de destrucción de empleo que ha crecido exponencialmente, es importante apuntar a la generación de laburo, básicamente. Está medido por la ley Ovina también, hablando de Patagonia. Por la ley Ovina, sí, que se debería prorrogar rápido. Nosotros lo pedimos ahora para la sesión especial que vamos a solicitar, pero hay un compromiso también por parte del Ejecutivo de prorrogarlo. Ojalá que no sea una puja para ver quién mete primero el proyecto, sino que salga rápido porque es necesario, ¿no? ¿De qué va? ¿Y qué pasó con las ovejas? Porque, ¿qué sucedió con esa industria? Te pido un mínimo de historización cortita como para... Bueno, nosotros en Chubut tenemos el primer stock ovino de todo el país. La verdad que hay todo un arraigo muy importante con el sector, con el agro. Hay muchos factores, incluso desde que los hijos se hagan cargo de los campos, que cada vez esa tradición es más difícil. No es lo mismo un campo en provincia de Buenos Aires, un campo sojero, que un campo en el sur, en la Patagonia, que es más extenso, es más difícil, también tiene sus temas. Pero hay otros problemas también, por ejemplo, que es una plaga que es el puma en la zona de la meseta, que hay que controlarlo y que de hecho la sociedad rural está trabajando justamente para poder controlar esa plaga, entre tantos otros factores que hacen, por ejemplo, a la inversión. El hecho de que a mayor valor agregado haya mayor retención es insólito. Uno tiene que dar algún beneficio a quien escala en la cadena de valor. Y hoy, por ejemplo, en Chubut, el hilado de la lana tiene más retención que el que exporta lana sucia. Es a contramano del sentido común, ¿no? Pero de hecho a contramano de muchas iniciativas que se está pidiendo mayor beneficio para la producción y el laburo terminado de tantas industrias de materia prima, que se está pidiendo un mayor apoyo a la industrialización, sobre todo en el norte, con ciertas cuestiones. A ver, Chubut, Santa Cruz, Mar del Plata, sin ir más lejos, si se procesara en tierra el 30% del recurso pesquero que se va en bloques congelados a otros países para ser tratados, tendríamos pleno empleo, por ejemplo, en la zona de la costa de la provincia de Chubut. Estamos hablando de miles de millones de dólares que perdemos por falta de competitividad. ¿Qué es bloques congelados, dijiste? Bloques congelados con langostinos para ser tratados. Eso te pedí. ¿Qué tipo de pescado? Es el langostino justamente, que hoy es un recurso que vale mucho y que nos cuesta ponernos de acuerdo para generar una política de promoción que nos permita tener plantas en tierra, que es lo que más trabajo genera, ¿no? Insisto en esto, no hay que pensar solamente en el costo fiscal o en la voracidad recaudatoria, sino que hay que pensar en una agenda de desarrollo que promueva la inversión. Hace poco hablaba con un empresario muy importante del sector y me decía que está invirtiendo en una planta en Vigo, en España, porque es más rentable en términos operativos que ponerla a 20 metros de donde sale el recurso. Eso es una locura, ¿no? Estas cosas no pueden. O sea que no entiendo, pasar. ¿En Vigo va a llevar de acá la materia prima? Exportan bloques congelados, el recurso pesquero, y allá hacen el proceso de langostino, ¿no? Que es la famosa colita de langostino, que la mayoría se va a España, acá no hay mucho, pero la verdad que es un potencial enorme y muchas veces se indigna que no podamos avanzar. Paraguay lo vio, por ejemplo. Paraguay tiene una política fiscal que invita a muchos empresarios de Argentina, incluso están mirando con buenos ojos Paraguay, están mirando con buenos ojos Uruguay. Ahora, diputado, ¿y cómo le cae que el oficialismo, con las cartas sobre la mesa de haber ganado, les digan que vienen a darnos recetas ahora si en 4 años no pudieron y encima perdieron? A ver, por algo perdimos, yo soy autocrítico, A ver, si sería necio de mi parte decir que hicimos todo bien y que perdimos porque hay una conspiración. No, perdimos porque hubieron cuestiones que no estuvieron bien, sobre todo en materia económica. Creo que hay que ser autocrítico justamente para poder avanzar hacia una agenda que contemple esas cosas. Lo que no se puede hacer es
gobernar solamente en base al costo político o el oportunismo político de las cosas. Si uno gobierna solamente para ganar elecciones, no hay país que aguante. Y eso creo que lo tiene que entender tanto el oficialismo como la oposición. ¿Pero que algunas medidas son en ese sentido, por ejemplo, de las que están ahora? Yo creo que un verdadero estadista que ve un modelo de país a mediano plazo no tiene miedo de avanzar en alguna medida que tenga algún costo político en el corto plazo, pero que claramente ayude a mediano plazo a tener el pacto fiscal, por ejemplo. El pacto fiscal de nuestro gobierno era una muy buena medida. Era una muy buena medida que contemplaba una baja progresiva en uno de los impuestos más distorsivos que existen, como es el ingreso bruto, y que de hecho era muy bien recibida por las pequeñas, las medianas y las microempresas. Sin embargo, con esta lógica de la voracidad recaudatoria del Estado se derogó y se criticó mucho, en algunos casos sin ni siquiera haberlo leído, ¿no? Diputado, y en este contexto de los recursos, ¿no? El tema de la minería que tanto ruido generó, ¿cree que a nivel nacional se necesita profundizar o mismo que el Congreso a nivel nacional tenga una ley que sea más claro para ver si se puede o no se puede? Digo, porque también la sociedad ahí está hablando y fuerte, ¿no? No sé qué... Mira, perdón, justo estaba... No. La verdad que es un tema que en mi provincia... es muy complejo. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, es lo suficientemente bueno para imponerle a la fuerza a un pueblo algo que el pueblo no quiere. Por eso, a veces, cuando hablamos de recursos de una zona determinada, el plebiscito es una buena herramienta. En su momento se hizo un plebiscito en Chubut y ganó ampliamente, creo que un 80-20 por el no en la zona de cordillera. Hay otra zona, como la meseta, que es una zona muy relegada, que también tienen derecho a plantear un eventual plebiscito. Lo que no se puede hacer son apurar los tiempos por intereses económicos de algún sujeto en particular. ¿Los incendios tuvieron que ver con eso, diputado? Mira, hay muchas teorías. La verdad que hemos escuchado, de hecho, en medios nacionales muchas teorías insólitas. Incluso la realidad es que hay distintos factores. Uno es la falta de inversión por parte del gobierno de la provincia de Chubut. La última partida que se ejecutó para mantener el tendido eléctrico de la comarca andina fue en el 2003. Y el foco más importante de incendio, esto dicho también por el propio fiscal que está investigando, fue por un transformador que comenzó el incendio cerca del lago Puelo. A esto también va de la mano de una escalada de violencia muy importante con la RAM, que la RAM es una agrupación que se embandera bajo premisas de pueblos originarios que tienen de... Se le critica que no son mapuches. Y la verdad que no hay un dilema moral, hay un dilema legal. O sea, o sos delincuente o no. Y si vos vas y tomás una casa y prendés fuego y amenazás e incluso... ¿Pero hay gente de la RAM involucrada en estos incendios? Hay grandes sospechas de que sí, de que hay gente de la RAM. De hecho, hay amenazas días antes de que iban a prender fuego muy cerca de donde iniciaron los focos, y son focos aislados. Al mismo tiempo, eso es lo que decían todos. Exactamente. La simultaneidad. Si bien hoy no está definido por la justicia, todo indicaría que fue intencional y la verdad que ojalá haya una medida ejemplificadora, porque a mí me enoja mucho cuando alguien de Capital Federal, como la ministra de Seguridad, dice que el problema de la RAM no es de seguridad, sino que es habitacional, que es de hábitat. La verdad que si alguien viene a tu casa y te dice que te tenés que ir o te prende fuego todo con tu familia adentro, me parece que hay un tema de seguridad, no necesariamente es un tema de déficit habitacional. Hay toda una historia con eso, con prender fuego casillas en los bosques, de los guardabosques. Han habido ya situaciones previas en ese sentido. Han habido asesinatos también, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile. En Chile fueron terribles. Sí, el trabajo ese. Sí, también hay miembros de la comunidad mapuche quejándose de que los señalan, ¿no? Porque también desde Buenos Aires a veces se piensa que es todo lo mismo. Sí, seguro. Y ayer había referentes de la comunidad mapuche cuestionándole a Pichetto o a Patricia Bullrich que, digamos, se sentían como ensuciados, ¿no? O estigmatizados. Yo estuve con una comunidad mapuche hace pocos días, de hecho Patricia Bullrich estuvo en la provincia hace poco, y justamente el pedido es ese, separemos. Hay una lucha legítima de los pueblos originarios, que es una lucha que no es violenta,
y después está la RAM, que incluso hay todo un esquema de financiamiento que no tiene absolutamente nada que ver con esa lucha legítima de los pueblos originarios, ¿no? Hace un ratito hablaba de la sesión especial que pidieron, ¿no? Hay 2 sesiones especiales pedidas para el jueves 25. Una de Juntos por el Cambio y otra del Interbloque Federal, ahí con una hora de diferencia. Sí. ¿Va a ser una sesión en minoría? ¿Están negociando para ver si consiguen quórum? ¿Qué puede pasar? Me va a decir que sí, si no, para que la convocan, ¿no? Sí, lógico. A mí no me gusta la política testimonial, a mí me gusta que las cosas salgan. Yo voy a hacer un intento hasta último momento de poder comunicarme con Sergio Massa para, si no es en esta sesión, poder tratar este proyecto de reactivación productiva para la Patagonia lo antes posible. Creo que la agenda de la pospandemia tiene que pasar por ese lado y creo que hay voluntad. Hay muchos funcionarios del oficialismo que han mostrado que tienen voluntad de trabajar en conjunto, incluso diputados también del peronismo de la Patagonia con los que he hablado y me han dicho, me parece que este proyecto es más que factible, así que ojalá podamos... Pero perdón, ahí no es como el anzuelo, la ley bovina, y lo que la oposición quiere es cuestionar el plan de vacunación y demás, porque también es otro de los temas por los que van a convocar. Yo creo que sí, a ver, hay un montón de temas para tratar. En este tiempo que no hubieron sesiones pasaron muchísimas cosas. Y creo que el plan de vacunación es una central. Concretamente, ¿cuál es el reclamo? Que les muestre el ministerio, porque sabemos todos que depende mucho, hay lineamientos generales, pero después llega al territorio y es el gobernador o gobernadora y el municipio quien determina, en definitiva, cómo se va a hacer. El reclamo son los tiempos y también la trazabilidad. Uno a veces dice, el otro día en una radio, en un debate con un colega oficialista, me decía, bueno, pero es relativo. Digo, pero no es relativo. Yo tengo, por ejemplo, mi abuelo tiene 93 años. Todavía no se pudo vacunar. Y ver en televisión que un concejal de 30 años o un amigo del poder, por tener cercanía a tal funcionario, se vacuna y cancherea por las redes sociales que se vacunó, es indignante, pero no es una cuestión menor, es una cuestión ilegal. ¿Eso se sigue haciendo después de lo de Ginés? Después de todo lo que sucedió, ¿continúan las denuncias de situaciones que sigan ocurriendo? Porque tal vez el error, o lo marcaron diputados de la oposición, que el error fundamental fue que no fue clara la bajada de quiénes eran los esenciales, de quiénes, separado lo que sucedió en provincia de Buenos Aires con esa campaña que nunca fue, Sarlo y todo en el medio, de mostrar a gente para demostrar que la vacuna era buena, que fue otra cosa, pero a veces nosotros, lamentablemente, en del gremio metemos toda la misma bolsa. Pero, por ejemplo, estos días que ayer salió a hablar Chiche Duhalde a responderle a Alberto Fernández. Sí, la escuchaba hoy. Ahí estaba claro, digo, no se estaba convocando a esa edad, no son personal de salud. Está bien, pero eso ya pasó, digo, ¿sigue pasando? Yo creo que para que no pase más, y tratando de abstraerme de las cuestiones más mezquinas del fuego amigo y esas cosas que... La verdad que a la gente no le interesa. Circula mucho acá en la política, pero la gente quiere... Que llegue la vacuna. Que llegue la vacuna y lo antes posible. Eso se soluciona con una ley que esté claramente establecidos los responsables y cómo es esa trazabilidad con las prioridades que estaban establecidos por un decreto que no se cumplió y que lo que se hizo mal, además de separarlos del cargo, haya una medida ejemplificadora. Pero para eso no está el Consejo de Salud, donde se reúnen el Ministerio de Salud de la Nación con todos los ministros de salud de las provincias. Exacto. Y ahí acuerdan, ahí se reúnen periódicamente y acuerdan. El único acuerdo que hubo en el Consejo Federal de Salud, donde están los ministros de salud de todas las provincias, es pedirles que por Twitter publiquen o se solidaricen con Ginés García. Ese fue el único acuerdo que vimos, por lo menos explícito públicamente, obviamente los gobiernos afines.
pero después un compromiso de decir, vamos a elevar al Congreso una ley para que todos los argentinos estén tranquilos de que las vacunas van a llegar en tiempo y forma, no van a haber privilegios. ¿Qué cambia? Perdón, no entiendo qué cambia esa ley. Si el Estado argentino está comprando vacunas. Claro, ¿de qué va concretamente la ley? ¿Para qué prometer a través de una ley? No, el tema es garantizar que no siga pasando, que no vuelva a pasar lo mismo que pasó en su momento. Yo creo que ese gesto tiene que estar, que no sea por ley, que sea con una resolución ministerial, al que se vacune cuando no corresponda, o que sea con acceso, que sea transparente, que todos tengamos acceso a la información pública. ¿En teoría no es así? No, solamente se tenía acceso a través de un sistema que el sistema de salud tenía acceso. Yo creo que a este punto, después de todo lo que tenía deficiencias, pasó, porque se sabía que las vacunas que llegaban, pero no los vacunados en cada Chubut en cada región, vacunó en cada pueblo. A un gremio, se robaron vacunas y vacunaron a gremialistas, y esto está aprobado por la justicia, no es un error de... No, se robaron 30 vacunas, las llevaron a un gremio, pero vacunaron a 30 sindicalistas formal que no tenían. Sí, y están imputados. No tenían hipertensión, no tenían diabetes, eran personas jóvenes que dijeron, che, yo soy amigo del director de tal, bueno, que venga, tráeme 30 vacunas. Se las llevaron y encima mal, porque pusieron eran 2 dosis y se vacunaron 1 dosis y la otra... Una cosa bizarra que no puede pasar en un país serio. ¿Tendría que haberse vacunado a la gente del PAMI? ¿Ha sido director del PAMI en la provincia de Chubut? Sí, por supuesto. El PAMI es la trinchera de uno de los sectores más vulnerables y de riesgo, que son los adultos mayores. El trabajo que hacen tanto los trabajadores sociales como de la salud del PAMI es digno de destacar. Tienen que estar dentro de las prioridades. En Chubut, por ejemplo, y olvidémonos de los colores partidarios. Estoy hablando de gente de planta de muchísimo tiempo que trabaja en el instituto y tiene puesta la camiseta del PAMI. Están en contacto constantemente con los adultos mayores y tienen que ser los primeros en vacunarse. O sea, eso seguro. Diputado, para esto tiene que haber un consenso que hoy no hay, más allá de la sesión especial, y incluso si consiguieran quórum, dado que los proyectos no tienen dictamen de comisión, por ahí necesitarían una mayoría, especial para poder aprobarse, pero creen que de todas maneras, si no se llega a aprobar, es una forma de insistir con el tema, o porque usted antes decía, a mí me gusta que las cosas se concreten, ¿no? Que salgan. ¿O cree que puede funcionar, que puede servir en ese sentido? Y yo creo que no solamente se vota y es la única herramienta para negociar el voto, ¿no? También hay toda una instancia previa de decidir cuáles son los temas que se van a priorizar y en esa instancia obviamente hay un tire y afloje de la oposición con el oficialismo. Yo espero que sea lo más inteligente posible para poder priorizar los temas importantes. Y por lo menos de nuestra parte, de nuestro bloque, hay buena voluntad para avanzar en las cosas que sirven y de hecho lo hemos demostrado en más de una oportunidad. ¿Qué serían las cosas que sirven? Sí, las cosas que... Ahora, tenemos ganancias. Sí. Biocombustibles. La ley ovina. La ley ovina. Esto es lo que proponen. ¿Qué propone el oficialismo que para ustedes es algo que tienen que apoyar? ¿O que está en carpeta o que creen ustedes? Todos coincidimos que el salario no es ganancia. Todos coincidimos en eso. Me parece que, además del proyecto del oficialismo, hay que contemplar algunas cuestiones como las que te comentaba recién. Aunque salga desde el oficialismo, no importa que sea la ley de algún diputado del oficialismo. Pero esa agenda tiene que ser consensuada porque, insisto, el Congreso representa a todos los argentinos, no solamente a un sector partidario. Lo que no hay margen es para que haya más proyectos tribuneros, como hemos visto muchos, para discutir cuestiones superficiales, como si paso sí, paso no, simultáneas, porque tengo provincia de Buenos Aires, quiero ganar el PJK y me peleo. No perdamos tiempo en eso. ¿Fue tribunero el proyecto de Yedlin, por ejemplo? Mirá, yo creo que sí, respondía a intereses electoralistas de un sector del gobierno. Pero también de la oposición. Nosotros tenemos dentro de nuestro interbloque una discusión interna. Claro. Yo soy de los que está a favor de las PASO. Hay otros que incluso hoy dicen que no. Claro. Y algunos que nunca las quisieron, como Tonelli, que desde que la creación de las PASO... Está perfecto. Nosotros, por suerte, no nos manejamos con una lógica de
disciplina partidaria o disciplina de bloque, por ejemplo, biocombustibles, yo no lo voy a votar. Y en mi provincia eso tiene un impacto en términos económicos muy importante. ¿Pero por qué? Y porque hace a los costos operativos de las operadoras de la provincia de Chubut, que eso se ve reflejado directamente en las arcas de un gobierno provincial que está fundido. La provincia de Chubut, la verdad que las arcas del gobierno provincial no alcanzan ni siquiera para pagar sueldos en tiempo y forma. Y, a ver, yo no quiero tirar más leña al fuego. De hecho, a nadie le sirve que a la provincia le vaya mal. Por más que sea oposición, creo que tenemos que pensar más en esos trabajadores de la salud y de la educación, que se les pueda garantizar algo tan esencial como el sueldo, jubilados que no cobran en tiempo y forma después de haber aportado toda una vida. Y la verdad que esa ley afecta a las arcas del gobierno provincial. A ver, todos queremos y estamos a favor de lo sustentable, pero hay prioridades. Y hoy en Chubut, por lo menos, la prioridad es el trabajo. Y esta ley afecta mucho a muchos trabajadores de mi provincia que la están pasando mal. Gracias, Ignacio. Un placer. No, por favor. Gracias a ustedes. Ya vamos a hablar de cuestiones tributarias en algún momento con el hombre, porque está en la comisión de seguimiento y ahí también se viene una reforma en ese sentido. Tantas cosas que necesita este país. Gus, vamos a la pausa, ¿no? Sí, ya volvemos enseguida con más de TV, el análisis. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Tercera edición. Va a haber argentinas que van a dejar de pagar impuestos a las ganancias y al mismo tiempo va a haber una masa de consumo que se va a volcar al mercado interno. Generalmente la pauta de la discusión paritaria es la inflación. Lo que trata el dirigente sindical es de siempre conseguir un poquito más que la inflación. Los jubilados del régimen general que cobran por encima de los 8 haberes mínimos garantizados seguirían pagando el impuesto cuando los tribunales claramente lo consideran inconstitucional. Ese es un punto que creo que debe ser revisado. En un país donde cada 30 horas una mujer es víctima de un femicidio, creemos que hay motivos suficientes para declarar una emergencia nacional. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. En el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es DTV, el resumen. Alberto impulsó el proyecto de reforma judicial. El presidente dijo que enviará al Congreso una iniciativa sobre el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte y otro para reformar el Consejo de la Magistratura. Deuda. El gobierno pedirá investigar a la gestión anterior por administración fraudulenta. El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con integrantes de la CGT. Presentaron que se contemple, las situaciones monoparentales dentro de las familias, que se contemplen los viáticos de los trabajadores y trabajadoras. Primero hay que tomar en cuenta que una de las modificaciones es subir el piso a 150.000 pesos. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Bien, es ganancias el punto clave en esta situación. Va a haber una comisión mañana y se discuten temas concretos a los puntos importantes que tiene esta ley, ¿no? En definitiva, que es subir el piso. Claro, sí, la base está, como decía un técnico conocido, ¿no? La base está. Hasta último momento me parece que mañana se van a terminar retocando, ya hay nuevas aristas que se están teniendo en cuenta, a ver si se tocan o no se tocan, pero vamos a hacer un repasito veloz de cuáles son los puntos básicos del proyecto y los cambios que se incorporaron y que ya están anunciados, y ahí tenemos la plaquita que dice, bueno, el proyecto lo van a pagar los asalariados, las ganancias van a pagar los asalariados que cobren más de 150.000 pesos, ese es el nuevo piso que fija el proyecto, y los jubilados que cobran entre 6 y 8 haberes mínimos. De 6 se elevó a 8 haberes mínimos. Después el piso, digamos, de Perdón, ¿el haber mínimo está en 30? ¿En cuánto está? No, un poquito más, pero ronda en 8 haberes... Mira, lo tengo acá el número, ahora te lo digo. No, pero ahora lo chequean en el control. ¿De cuántos son 8? Son 100... Por eso quería calcular. 60.000 pesos, 8 haberes mínimos. Así que habría que agarrar 160.000 y dividirlo por 8 y no está bien, el número, no hay problema. Finito, pero sí, digamos, quedan los jubilados a partir de 160.000 aproximadamente. Y estábamos mirando, ese piso se va a ajustar anualmente por la variación del RIPTE, que ya sabemos que, que incluye salarios y demás. La vigencia va a ser retroactiva al 1 de enero, que ese es uno de los puntos que fue novedoso, que se anunció después de que se presentara el proyecto de Sergio Massa, y tenemos más puntos. El aguinaldo va a quedar exento para aquellos trabajadores y jubilados que perciben justamente un sueldo menor a ese monto que hablábamos de 150.000 pesos. A su vez, va a haber una deducción especial para quienes cobran entre 150.000 y 173.000 para evitar saltos abruptos. Es decir, los que a partir de 150.000 entrarían a ganancias, para que una vez que entren a ganancias no los maten pagando ganancias,
para que no sea tan abrupto el salto de, bueno, 149.999 no pagas nada y 150.000 pagas y mucho de ganancias, se va a ver como este puente para que los que estén entre 150.000 y 173.000 tengan algunas deducciones que no les signifique tan fuerte el repentino pago de ganancias. Y además, bueno, se mantiene el beneficio de la zona patagónica, que es lo que estábamos hablando, que en verdad es una aclaración más específica que agrega el proyecto, y la exclusión de viáticos y movilidad. Además, se incorpora, que esto sí fue novedoso, el tema del concubino en la deducción, como hoy rige para los que son cónyuges. A su vez, por eso decía que mañana se va a terminar de hablar. Se estaba hablando del tema de las horas extras. ¿Te acordás que en el debate incluso el ministro Moroni había considerado que no era una buena opción agregar las horas extras? Pero bueno, la ex gobernadora de Tucumán, la diputada Corpachi, había hablado puntualmente del caso de los trabajadores de salud y afectados por la pandemia, así que ese tema se sigue discutiendo, al igual que el tema de las guarderías de los hijos y demás, a ver cuáles son las últimas incorporaciones que mañana, a partir de las 3:30, cuando se reúne la comisión, se van a terminar de blanquear. Hay algunos números, porque viste que el oficialismo habla mucho del alivio fiscal, ¿no? Sí. Y estos cambios en ganancias en abril, solo en el mes de abril, significarían 10.000 millones de pesos que se calcula irían al mercado interno o gran parte al consumo, ¿no? Y por ejemplo me daban un ejemplo, un trabajador soltero, sin hijos, que gana 110.000 brutos, en mano serían 91.300 pesos. El descuento mensual de ganancias ronda los 1.658 pesos mensuales, o sea que con la ampliación retroactiva le estarían devolviendo 4.974 pesos. O sea, dejan de pagar 1.600 por mes en este ejemplo, pero además en abril le estarían devolviendo 4.974 por lo que pagaron, ¿no? Una persona que gana 110.000 de brutos, 10.000, o sea, 91.300 netos. Le descuentan 1.658. Es un soltero sin hijos en este caso, el ejemplo, ¿no? 1.658 por mes. Un trabajador soltero que gana 130.000 brutos, o sea, netos son 107.900, en abril va a recibir de devolución 15.216 pesos. Claro, se va a realmente notar en Si ese es casado caso. con hijos, recibirá 1.970 porque, bueno, le descuentan menos, ¿no? Porque puede descontar a los hijos. Exacto. Entonces lo que calculan es de los 1.267 millones de trabajadores y jubilados que van a dejar de pagar ganancias, en promedio en abril van a recibir 7.800 pesos. Bien. De devolución. Que esperemos que luego salgan a gastar. Sea, exactamente. Pues, hoy por hoy es tanta la necesidad que... ¿Qué tal, diputada Pertile? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Elda? Chaco, presente. ¿Qué tal, Karim? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, aquí estamos. La verdad que han hecho una síntesis maravillosa. Ay, qué linda. Está muy bien. Por lo tanto, es realmente algo que se está esperando y mucho y que va a ayudar, entre otras cuestiones, porque esto va para un universo, si se quiere, hasta chico, de gente de todo el universo, de la gente que trabaja, considerando que son los asalariados hasta cierta cantidad de dinero, pero que es el 95% de este sector, que van a dejar de pagar ganancias, solo un 5% lo van a hacer, ¿no? O sea, considerando que la cantidad, la mayoría está ganando por debajo de 150, ¿no? En definitiva. ¿Y cómo se sigue, diputada, con esto? Bueno, yo creo que la semana pasada ha sido una semana muy rica en reuniones, ¿no? En reuniones informativas, donde estuvo el ministro de Trabajo, estuvo el subsecretario de Políticas Tributarias, estuvo la administradora federal de impuestos, Marco del Pont. Y después seguimos otra reunión con los consejos profesionales, Federación de Consejos Profesionales, Defensor del Pueblo de Cava. Creo que para terminar, en las reuniones con los distintos organizaciones sindicales que han participado, muchísimas. Creo que todo esto ha enriquecido porque desde distintas miradas este proyecto fue abordado y
todos verdaderamente lo han recibido con beneplácito, ¿no? Si bien siempre se habló de la necesidad de una reforma tributaria mucho más profunda, integral, así como ustedes decían que habían propuestas en cuanto a las horas extras, sí, habían muchas propuestas más, pero se dejó en claro que lo que se estaba buscando es realizar un ajuste que corrija distorsiones que se daban tanto en el monotributo como en impuesto a las ganancias. Muchos accedimos a información a lo largo de todos estos años que, por ejemplo, ¿por qué decían lo de las horas extra? Porque un personal en determinado nivel de cuarta categoría, si recibía horas extras, ya tenía que, por su monto de las horas extras, que no era una retribución permanente, tenía que tributar. Claro. ¿No? Era un despropósito. En lugar de mejorar su situación del salario real, buscaba quedar en la situación anterior porque se perjudicaba, pasaba a ganar menos con el descuento de lo que venía recibiendo. Entonces, cuando hablamos de que estas modificaciones permiten corregir estas distorsiones a las que se llegaron, también en el monotributo. ¿Qué pasó con el monotributo? Que muchos, en lugar de declarar, prefirieron permanecer en la informalidad, en el ocultamiento, porque sentían que verdaderamente era un despropósito lo que tenían que pagar en función de lo que realmente tenían que declarar. Todo esto se buscó corregir, incluso con los pensionados y jubilados también, que sabemos que se aumentaron la cantidad de haberes mínimos para hoy tener el piso a partir del cual están exentos. La conclusión, y me parece lo importante como consecuencias que se pueden visualizar, ¿no? Que en este momento, sin esta ley, sin esta modificación de impuesto a las ganancias y monotributos, el 25% de los trabajadores registrados tributan. Aplicando estas correcciones, pasarían a tributar solo un 7%. Y de los jubilados y pensionados, hoy tributan un 5%. Y pasarían a tributar un 2,4%. Lo que significa que hay una reducción de la población, digamos, de trabajadores registrados importante. ¿Qué se buscó? Se buscó volver a la población histórica, a tener una realidad en el salario de bolsillo que, pese a las circunstancias que vivimos, inflacionarias y demás, pandemia no es menos, el trabajador pueda acceder a un salario real de bolsillo más favorable, ajustando estos aspectos y aumentando el consumo interno, ¿no? También creo que en esta semana de información, porque fueron reuniones informativas, vale destacar lo que dijo la administradora de la FIP, ¿no? de Federal de Impuestos, que lo que no se busca decisiones que sean digamos, fiscalistas, de aumentar tributos, de aumentar recaudación. Lo que se busca es corregir distorsiones, corregir situaciones injustas y caminar hacia adelante para una reforma tributaria integral, que es la que realmente tendría que abordar estos aspectos que ya serían un paso adelante y tantos otros más que están pendientes y que serían motivos de un buen debate, de análisis, de discusiones, en base a la realidad impositiva que tenemos en el país. Bien, bien. ¿Chicas? Diputada, recién estábamos comentando de todas las modificaciones que se fueron haciendo desde que se presentó el proyecto, y de cara a mañana tenemos entendido que hay nuevos retoques que se pueden estar realizando. Le quería consultar por eso qué puntos cree que por ahí terminan de cerrarse mañana. Bueno, yo creo que mucho se habló en la, digamos, reunión que se tuvo con los consejos profesionales, Federación de Consejos y demás. Mucho se hizo hincapié en las deducciones especiales, en la función delegada que se da al Poder Ejecutivo, pero en base a una fórmula, no es que se da libertad para aplicar las deducciones, porque sabrán ustedes que esas tres etapas, digamos, de 150.000 hasta 173.000,
tiene deducciones que son especiales y que es en base a una fórmula que está establecida y que se permite que el Poder Ejecutivo directamente la aplique. No es que se deja librado a la interpretación y a la decisión del Ejecutivo, sino que se establece una fórmula que se tendrá que aplicar y en base a la cual se sacarán los resultados de las deducciones especiales. Yo creo que esta semana siempre ocurrió, y sobre todo en Hacienda, que es una comisión que tiene muchas implicancias en distintas materias, ¿verdad? Siempre se dio lugar a agotar el debate. Hoy tenemos toda la información de las reuniones informativas, vaya la redundancia, de la semana pasada. Esta semana será la de debate. Semana que yo lo considero que es de enriquecimiento, porque se escucha también las voces de la oposición, participamos todos en las propuestas y, lógicamente, también se tiene contacto permanente con las autoridades de aplicación que son en el Poder Ejecutivo. Claro. Porque toda ley que se apruebe tiene que ser implementada y tiene que ser, de fácil implementación. Y creo que tenemos que estar en eso todos coordinados, discutir al máximo, evaluar las propuestas, y lo que no podemos perder de mirada, más allá de lo que se pueda agregar o consensuar, que no me atrevo a adelantar porque pienso que eso será motivo del debate, sí tenga por marco lo que les dije. Esto no es una reforma tributaria integral, esto busca corregir asimetría, busca corregir inequidades, desequilibrios, y mejorar la situación de bolsillo del salario real del trabajador de cuarta categoría, el trabajador registrado. Y si se fuera a ver un cambio, una reestructuración, una reforma, ¿por dónde seguiría, Elda? ¿Dónde cree usted cuál es el impuesto más distorsivo o dónde? Sí. Yo creo que acá muy importante es aquellos que quedan tributando. El fragmento que va de 150.000 a 173.000 que tiene las deducciones y el de 173.000 en adelante que no se agrave, es lo que dijimos. Sí. Así que en el marco de esos objetivos que se trazó el proyecto, creo que será el análisis de lo que se pudiera aportar o discutir, ¿no? Está muy bien. Diputada Analía Argento, la saluda. La escuchaba explicar con tanta minuciosidad y entusiasmo el proyecto. Creo que le pasa a muchos, ¿no? Hay intendentes también defendiendo el proyecto de ley. Después de un año de pandemia, con una situación de crisis, con tantas discusiones entre oficialismo y oposición, cuando le toca defender un proyecto que significa un alivio fiscal, o sea, dar una buena noticia, ¿qué siente un diputado nacional? Porque debe ser también un alivio para ustedes, ¿no? Habló como intendenta también. También, claro. La Resistencia, vamos a recordar. Y bueno, la verdad es que uno siempre se pone en el lugar del otro y de quien representa, ¿no? Y tratar de ser justo. Yo creo que el sentimiento que uno más lo mueve en una situación de representación popular es de mirar a los representados y decir, estoy cumpliendo con mi mandato, ¿no? Y el hecho de poder generar alivios en una época como esta, tan dura, tan fuerte, es muy importante, ¿no? Y creo que hoy el trabajador en relación de dependencia no puede hablar de aumentos salariales con frecuencia ni de grandes aumentos. Hoy estamos con realidades que golpean, ¿verdad? Y que nadie mucho conoce. Trabajo en negro también, ¿no? Es que de alguna manera no se lo fomenta, pero hay ciertas situaciones que hacen que sea muy complejo para el que tiene una pyme. Y a eso iba mi siguiente pregunta, diputada. Si cree usted que el próximo universo a atender es ese, entre toda la necesidad que hay de niñez, ancianos, son muchos los que están esperando leyes que les hagan la vida un poco más fácil o modificaciones de leyes ya existentes y que la mirada esté ahí. ¿Para dónde usted cree que debería seguir? Creo que hay que facilitar el empleo privado. Bien. El Estado no puede seguir creciendo indeterminadamente. Sí. Creo que el sector privado no se lo puede perder de vista y también hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de una reducción de impuestos, tenemos que ver las cargas que hacemos, cómo equilibramos nuestros presupuestos, porque no podemos darnos el lujo de dejar de recaudar y dejar de percibir recursos, porque es con lo que se sostiene el Estado del aporte ciudadano. ¿Cómo es en el Chaco, entonces, Elda? La cuestión privada, estatal, ¿cómo es la relación? Tenemos una buena noticia, justamente hoy está en todos los medios, que venimos liderando por séptimo mes, la cantidad de empleo privado. Bien. Así que creo que es una muy buena noticia en nuestra provincia, sí, una muy buena noticia. Qué bueno. Por eso les digo que me parece que el sector privado no lo podemos descuidar, que hay que incentivarlo, que así como vemos al trabajador registrado en relación de dependencia, cuarta categoría, vemos el jubilado, vemos el pensionado, el monotributista, ya tenemos que pensar en el sector privado también, ¿no? Seguro. Creo que todo debemos cuidarlo, ponerlo en equilibrio. El régimen simplificado monotributo arrancan mañana también a conversar, ¿no? Así es parte de todo esto. Diputada, que venimos planteando. Sí. No, en base a eso, ¿no? A lo que decía Analía de monotributistas, el tema autónomos había sido un reclamo grande de Juntos por el Cambio. Cuando habló Mercedes Marcol Pont, dio a entender que estaban involucrados. Digo, ¿eso quedó saldado, cree usted, el tema autónomos dentro de este paquete de beneficios, ¿no? Para monotributistas y para ganancias? Sí, yo creo que eso va a ser parte de la discusión que vamos a seguir esta semana. Okay. Creo que lo vamos a seguir todavía. Y el Labanismo también pidió un incremento. Sí. No, perdón. La semana pasada no fue debate, fue solamente reuniones informativas. Claro. El debate verdaderamente empieza mañana. Así es. ¿Y mañana mismo van a tener dictamen? No, es muy atrevido poder avisorar eso. No, quizás nos lleve más de un día. Pienso que puede ser más de un día, sí. Y el Labanismo estaba pidiendo en realidad un incremento del 50% de la asignación familiar. Como parte, en realidad ellos lo hablaron como parte de este paquete de ganancias, dijeron que era un ajuste distorsivo, no me acuerdo exactamente la frase que utilizaron, y pidieron esto otro. Dentro de todo el paquete tributario de lo que hay que retocar, ¿eso cree que es un punto que hay que retocar? Yo creo que todos los reclamos que se hagan seguramente tienen un fundamento de necesidades, sin dudas. Pero a los aumentos que se piden hay que buscar el correlato de con qué recursos se hace frente. Sabemos nosotros que el gasto público tiene que tener siempre su financiamiento. Y nosotros aprobamos un presupuesto y aprobamos un plan de inversiones y tenemos un plan de recaudación. Y bueno, todo esto es lo que se tiene que analizar. No podemos simplemente dar los aumentos porque se nos piden y porque es justo. Seguramente que es justo, pero tenemos que ver cuál es el recurso, cuál es el origen de los recursos que van a hacer frente a cualquier otro aumento que se pudiera plantear, ¿verdad? Elda, hablamos un poco de cultura, así también salimos de lo duro, de los números y de la economía, que bueno, lógicamente es lo que nos tiene sumidos, pero necesitamos algo que nos eleve un poco. Y hay un proyecto interesante que ha presentado la diputada, que es acerca de la ley de fomento a mecenazgos en actividades culturales, teatro, cine, radio y televisión, cosa que me encantó ver ese segmento. Entran todas. Claro que sí. Bueno, contanos por favor un poco cómo viene este proyecto y cuál es el beneficio a aquellos que van a aportar dinero o donar dinero para actividades culturales. ¿Y cómo es el mecenazgo en la Argentina, ya que hablas un poco del sector? Bueno, la verdad que este proyecto yo lo presenté en el año 2018 y perdió estado parlamentario porque no se trató y ahora lo volví a presentar. Soy insistidora, como se dice. Sí, mujer, porque si no... Con todo lo que pasó en el medio, hay que insistir con cosas que también hagan bien a la gente. No, yo creo que el tema de la pandemia no es ajeno, creo que se establecieron otras prioridades, se debatieron otras cosas antes, pero por urgencia social y sin duda, ¿verdad? Pero es que más que nunca este proyecto va para después de la pandemia, con lo que arrasó el área, la pandemia, y lo que se necesita de impulsos económicos. El área de cultura, deportes, turismo, sabemos que fueron muy castigados, pero cultura muy particular. Sí. Muy particularmente. Este proyecto de mecenazgo
tiene su relación con lo que eran los mecenas, ¿no? Protectores, impulsores, apoyando las letras, la ciencia, la cultura, las artes, ¿no? La cultura en general. Y tomamos de esa figura el patrocinio, el apoyo, permitir que los artistas puedan desarrollar actividades, la gente de la cultura pueda desarrollar actividades y proveerles recursos que lo faciliten, ¿no? ¿De dónde parte mi iniciativa? De la experiencia que tuvimos en mi querida provincia del Chaco, que ha sido exitosa. La verdad que es un orgullo para nosotros poder decir que desde el año 2016 nosotros tenemos en marcha los mecenazgos, que desde el año 2016 ininterrumpidamente hasta el año 2020, y ahora se hizo una nueva convocatoria. Tenemos promedios de 52 a 51 mecenas por año, contribuyentes, que direccionan parte de sus impuestos a las ganancias a la cultura, como mecenas, ¿no? Y se presentan proyectos y los mecenas son los que apoyan con sus recursos de impuesto a las ganancias. También tenemos en la provincia del Chaco, y en igual sentido está pensado el proyecto Nación, un fondo de cultura solidario. O sea que de eso que aportan los contribuyentes como mecenas, un porcentaje va destinado a ese fondo para aquellos que no tienen mecenas. Ah, bien. En el proyecto que presenté, Karin, entran todas las expresiones sin ser taxativas, porque en un último inciso incorpora toda expresión cultural o artística que resulte de interés nacional. Y habla de artes visuales, de música en todos sus géneros, de teatro, de danza y artes escénicas, de arquitectura y urbanismo en sus aspectos estéticos, cinematografía y medios audiovisuales, literatura, radio, televisión educativa y cultural. La verdad que pueden surgir un sinfín de proyectos importantísimos para nuestra sociedad, para enriquecer nuestra cultura. Y lo hablábamos con el ministro Bauer cuando vino a nuestra Comisión de Cultura, de la importancia que tiene este proyecto con esta figura de mecenazgo, que es motivar a la sociedad civil, al sector privado, a involucrarse y participar con recursos en las actividades artístico-culturales, que es el objetivo. No solamente pensar que el Estado tiene que estar dando los recursos, no pensar que donde no está el Estado tiene que estar el artista solo. No, hay una sociedad civil que puede contribuir y que puede facilitar recursos y que se desarrollen proyectos muy importantes para la sociedad. Elda, además de Chaco, que me encanta porque estás orgullosa obviamente de tu provincia y de cómo un proyecto de estas características funcionó, porque qué mejor que vengan los diputados y digan, bueno, si esto funciona en mi provincia es probable que en todo el país. ¿En otras provincias también se están sumando otros casos? No sé de estos resultados, sé del interés. Sí. Y creo que el objetivo justamente es derramar esta figura en todo el país y tratar de que lo que para nosotros alcance provincial, ingresos brutos, que sean alcance nacional un inciso más dentro del impuesto a las ganancias para todo el país, para todas las provincias. Lógicamente que cada provincia también adaptará sus realidades. Para nosotros, el punto de partida y la experiencia del mecenazgo fue con un mecenas que facilitó la actividad de la Fundación Urunday, que es la que cada 2 años nos da la Bienal de Esculturas, que está auspiciado por el gobierno de la provincia, por la Municipalidad de Resistencia. La Fundación Urunday es el eje, digamos, de esta actividad, ¿no? Y el mecenas que tiene la fundación desde aquel entonces es el que mucho contribuye para esta actividad. Qué bueno. Quiero darte unos datos, Karin, sí. Y a las niñas también. En el Chaco, por ejemplo, 2016 tenemos destinado, ¿no?, para mecenazgo de 52 contribuyentes que son mecenas, casi 13 millones de pesos. Mucha plata. Muy bien. Esta ayuda.
Claro, ayuda, es una ayuda, ¿verdad? Con todo lo que sale, pero hay una... Y así puedo decir que el 2017, 12 millones también, el 2018, 18 millones, 2019, 23 millones y el 2020, 25 millones. Quiere decir que todo esto, pero espérate, tiene un control, evidentemente, si están todos los números, es porque hay auditoría, hay un control. ¿Quién sería el órgano de control? Claro que sí. Acá trabaja el Instituto Provincial de Cultura como organismo de aplicación, ¿verdad? Que tiene el registro de los proyectos, que tiene la comisión que los analiza y los selecciona y declara de interés, y la Administración Tributaria Provincial, ATP, que es la que tiene la situación de los contribuyentes que comunican y adhieren. Pero lógicamente esos contribuyentes tienen que reunir los requisitos que se le exigen en el decreto reglamentario, que tienen que tener al día el pago del tributo para ser beneficiario de la condición de mecenas, ¿verdad? Claro. Tienen que tener sus declaraciones al día, es decir, tiene que tener una situación impositiva provincial en orden. Bueno, perfecto. Vamos a hacer tu hinchada. Acá vamos a decidir todo lo que sea para la cultura, que no se enojen otros diputados con otros proyectos e ideas, porque todo lo que presentan se entiende que es para beneficio de la población. Pero estamos adhiriendo además. Pero claro que sí, vienen todos muy golpeados en el área cultura, por lo tanto, lógicamente, afortunadamente se han abierto salas, al menos en Buenos Aires, y con mucho protocolo. Esta función volvió el cine maravillosamente y bueno, necesitamos lógicamente que todas estas actividades que han sufrido tanto puedan tener un salvoconducto y sobre todo que venga de privados con esta ley de mecenazgo que ha funcionado muy bien en Chaco y que esperemos entonces que sea una realidad entre tantos temas a tratar que, bueno, que le hacen bien a todos en definitiva. La cultura es lo que nos permite seguir soñando, ¿no? Y a los artistas poder seguir viviendo de tanto. Así que gracias, Elda. Este próximo lunes, Karim, ya en la despedida tuya te agrego esto, tengo una reunión con la Fundación Arteba y con galeristas, asociaciones de galeristas de Rosario, de Córdoba. Están muy interesados en el proyecto y que, bueno, en la medida que los distintos sectores de la cultura lo hagan suyo, el impulso va a ser justamente de las instituciones culturales, de los artistas, de los, digamos, de quienes pueden tener sus mecenas o pueden recibir los fondos. Yo lo que me siento es haber hecho un puntapié, si se quiere, con la presentación del proyecto para que se lo debata, se lo enriquezca, se lo considere. Muy bien. La oposición, ¿qué dice, Elda? Porque lo importante es lo que digan ellos también, lógicamente. ¿Ya se lo ha presentado la oposición? Totalmente. Creo que el enriquecimiento va a venir justamente de los involucrados. Bien, bien, bien. Gracias, diputada. Muy amable. Un abrazo para todo Chaco. Que sigan muy bien. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bien, distintos temas que se van cruzando, ¿no? De lo importante que es nuestro trabajo aquí en Diputados, de poder contarles, más allá de los temas fundamentales que se van a tratar en las próximas sesiones o comisiones, poder tener ideas también de en qué están trabajando cada uno de los diputados y diputadas de la Nación. Proyectos para la justicia. Sí. Yo quedé contenta porque nos dijo niñas. Hoy estás linda, negrita. Ay, sí, te sienta bien el negro. Acá, sí, y si las trenzas te hacen criatura. Maquillaje, peinado, es la magia esa es la magia de la televisión y las magas están por ahí. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, ¿por qué traigo los proyectos de ley que tienen que ver con la justicia? Porque finalmente, después de una semana, el presidente de la Nación dio el nombre del próximo ministro de Justicia, que es el diputado nacional por Río Negro, por el Frente de Todos, Martín Soria, que todavía sigue siendo diputado porque hay que esperar a la primera sesión, que sería el próximo martes, y allí, cuando el Pleno del Cuerpo le acepte la renuncia, ya estará en condiciones de ser nombrado ministro de Justicia, jurar, asumir decreto mediante, etcétera, ¿no? Y también jurará su reemplazo en la Cámara de Diputados de la Nación. El tema es que en el Congreso de la Nación hay distintos proyectos que quedaron pendientes desde el año pasado, principalmente porque, más allá de algunas diferencias internas que hay en el Frente de Todos, no hay consenso en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría propia, no tiene quórum propio y entonces no puede aprobar algunos proyectos de ley que ya tienen media sanción del Senado de la Nación. Yo hice una separación, ahora vamos a ver algunas placas porque hay
2 proyectos de ley que ya tienen media sanción del Senado, que si en diputados se trataran podrían ser ley. Y después están los proyectos vinculados con el Poder Judicial que anunció el 1 de marzo el presidente de la Nación. Vamos a ver la primera de las placas. Me voy a poner los anteojos porque lo de niña era una metáfora. Proyectos de la justicia anunciados por el presidente. Uno es el recurso extraordinario ante la Corte, que lo quiere limitar el gobierno nacional, porque, bueno, se presentan recursos. Lo que quiere el gobierno nacional es que a la Corte Suprema de Justicia le lleguen menos recursos, que le lleguen solo los que están vinculados con cuestiones constitucionales, ¿no? Donde tenga que dirimir la Corte si se cumple o no la Constitución Nacional. También la adecuación del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. Este artículo 280 se aplicó, por ejemplo, en el caso de Amado Boudou, donde se desechó un recurso presentado por la defensa de Boudou sin dar demasiadas explicaciones. Es una posibilidad que tiene la Corte Suprema y el gobierno dice que no. Digo, por ejemplo, el diputado nacional Leopoldo Morós suele hablar de este artículo que dice que, porque decía como Leopoldo que es discrecional. Morós, es discrecional, claro. Puede decir, no tratamos este tema. Sin explicar por qué. Y sin explicar por qué, exacto. Después, bueno, modificaciones al Consejo de la Magistratura. Recordemos que esto está anunciado, pero no hay proyectos que se hayan enviado, ¿no es cierto, Jazmín? Tribunal Federal de Garantías, que sería como la creación de un tribunal intermedio entre las cámaras y la Corte. La oposición dice, pero si ya está la Cámara de Casación, que ya es el tribunal intermedio entre los juzgados federales y la Corte Suprema de Justicia, y después el juicio por jurados, ¿no? Que haya casos que se diriman con jueces, con jurados, como en las películas y como en algunos lugares ya se empezó a hacer. Si, Jazmín, si vos querés sumar. No, iba... Porque sí, en algunas provincias ya existe, pero son las menos, ¿no? Claro, son las menos. Y está en la Constitución, eso claro. Hay que recordarlo, que figura en la Constitución argentina como una posibilidad, claro, y algo que debería ser, y sin embargo nunca avanzó. Claro. Es un tema también en un país donde hay tanta tribuna, polémico, claro, sí. Donde hay casos que muchos dicen, bueno, pero esto ya hay sentencia de la ciudadanía y sentencia claro. de los medios antes de que los jueces tengan claro. las pruebas, ¿no? Sí. Bueno, en el caso, ¿se acuerdan de los rugbyers? Que ellos pidieron que no sea un juicio por jurado lo que le hagan a ellos, porque claramente, ¿no? La sociedad era cantado el final, claro. Digo, ¿no? Claro. En el caso de Sosa. No me acuerdo el nombre de No, yo tampoco, pero sabemos a lo que te referís. Después ahí están los dos proyectos emblemas que están ya con media sanción del Senado. Claro, en el Senado de la Nación se trataron la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, lo que todos llamamos reforma judicial. Lo que la vicepresidenta de la Nación dijo, esto no es una reforma judicial era la que quise hacer yo o la que quiso hacer de Prepo Garabano con Mauricio Macri. Esta ley que amplió los juzgados federales en la ciudad de Buenos Aires, que los duplicó, creó también muchos tribunales federales en distintos lugares del país. Hay un tema con esta ley. En el Senado salió con el voto de los propios, que es mayoría y mayoría holgada que tiene el Frente de Todos, y también, por ejemplo, la votó a favor Alberto Beretilnec, que es de Juntos Somos Río Negro. Que Beretilnec ha hablado así largo y tendido estas últimas horas, diciendo que no va a apoyar de ninguna manera cualquier cuestión que presente el oficialismo por el nuevo ministro. Él ya votó en esta. Hay que ver sus diputados. Y en el Senado, pero además, les dice a los diputados cómo sigue la cosa. Hubo modificaciones de último momento. Por ejemplo, el senador cristinista, kirchnerista, Oscar Parrilli de Neuquén, tuvo conversaciones y una cámara que iba a estar en Neuquén se mudó a la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, en parte por el acuerdo con el rionegrino Alberto Beretilnec y en parte también porque conversaron que era más necesario en Río Negro que en Neuquén, pero fue una concesión bastante importante. Sí. De General Roca es oriundo el nombrado ministro todavía sin cargo y sin decreto, Martín Soria. El diputado Luis Di Giacomo, que
trabaja en equipo con Alberto Bereltinec, fue su ministro, trabajan codo a codo, lo que uno vota, vota el otro. Está muy enojado también con el anuncio de Martín Soria, porque es el principal adversario que tuvieron en la provincia de Río Negro. Están enojados por distintas cuestiones, sus modos, la forma de hacer política, porque también Martín Soria fue quien llevó el reclamo judicial para que Alberto Bereltinec no lograra la reelección. Sí. Y ambos dicen que es un peligro para la República, Di Giacomo y Bereltinec, que es un peligro para la República la designación de Soria. Así que están muy enojados, no van a votar esta ley y probablemente algunos otros no la voten. El tema es que esta ley y también la otra ley, la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal para modificar la forma de elección, de remoción y demás del jefe de los fiscales y defensores, ya antes de la designación de Soria no tenían los votos, ni para el quórum, ni para la sanción de la ley. O sea, no se podían sentar a tratarla en el recinto. Sí, ahora que era menos. Condición sine qua non. ¿Ahora? Y ahora menos. Ahora uno menos. Ahora menos. Diputado Iglesias, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Bien, todo bien, tranquilo, ya en periodo ordinario. Hace rato que no hablábamos, Fernando, hace rato, y pasaron cosas, pasaron un montón de cosas en estos días. Pero se pusieron de acuerdo con el protocolo, cosa que nos pone contentos. Bueno, que funcione la Cámara siempre nos pone contentos. Lamentamos a veces algunas de las circunstancias en que estamos obligados a trabajar, pero bueno, me parece que es un momento en el cual las emergencias son tantas que uno no sabe por dónde empezar, así que está bien empezar por algún lado. Está, pero empiezo por algo que tiene que ver con una levantada así violenta de silla en la última comisión informativa, cuando el apoderado de camioneros o encargado del área tributaria habló y empezó a hablar de los 4 años y los 4 años. Y ahí la oposición... ¿Estabas ahí, Fernando, en esa comisión presente? No, no estaba. No estaba en ese momento, pero algo me han comentado. Por eso. Bueno. Y la oposición se levantó. No les gustó lo que dijo... Y se levantó y se quedó Suárez Lastra, uno de los pocos con otro más. ¿Qué es esa actitud? ¿Así se perfila este año? Porque visto desde afuera es, no les gustó lo que dijo una persona que iba invitada a informar, en el caso de uno de los gremios, muy importante por cierto, no les gustó, se levantaron y se fueron. Entonces, ¿cómo sigue en este año electoral el papel de la oposición, Fernando? Bueno, desconozco las circunstancias exactas, por lo tanto no voy a opinar de algo que no conozco a fondo. Pero me parece que hay una responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad, perdón por la redundancia, de conducir de manera razonable los debates políticos. No es razonable que el presidente de la Nación dedique la mitad de su discurso del otro día de inauguración de las sesiones, por ejemplo, a anunciar, primero a quejarse del gobierno anterior. Recuerdo que el presidente había dicho en su campaña electoral que no iba a perder un solo instante en criticar al gobierno anterior, porque él venía a solucionar los problemas del país. Evidentemente, como no ha podido solucionar nada y ha empeorado todo, volvió atrás con su promesa. Y no me parece razonable tampoco que utilice esa ocasión y ese estrado, que se supone que es, por ejemplo, para el inicio del año legislativo, en un año difícil con elecciones, para anunciar una denuncia penal contra el expresidente Macri, una denuncia penal además absurda, porque se basa en el incremento de la deuda de la deuda externa argentina debido al crédito del FMI. Ahora, cuando uno va a la cifra del Banco Central de la República Argentina, el crédito fue en el año 2018. Desde fines del 2017 a fines del 2019, cuando entregamos el gobierno, la deuda se incrementó no en 50.000 millones de dólares, como dijo él, sino en 3.000 millones de dólares, es decir, el 0,66%. Y eso lleva al presidente de la Nación a efectuar una denuncia penal. Yo, si voy a ser sincero, me hubiera levantado ahí mismo
junto con todos los bloques del PRO y de Juntos por el Cambio. Y la verdad es que demasiada paciencia tenemos a veces. Diputado Analía Argento lo saluda. Para ir para adelante y no caer en la tentación de volver a discutir las distintas herencias de entre unos y otros, ¿va a votar afirmativo el proyecto de ley de ganancias? ¿Lo está pensando? Y en todo caso, ¿cuáles son los puntos que le gustan o que no le gustan del proyecto? No, a mí no me parece mal discutir el pasado. De hecho, yo lo hago. Estoy dispuesto a la polémica. No, pero yo quiero preguntarle... Sí, por favor, yo apoyo la moción de mi compañera. Vamos mirando para adelante. Porque también la gente quiere que le resuelvan los problemas, ¿no? Me parece muy bien. Y en el caso de ganancias, si quiere otro día tomamos un café y hablamos de la deuda, no tengo problema. No iba a reabrir la política sobre el pasado. Lo que sí iba a decir es que en función de poder hacer que el Congreso funcione, hay ámbitos y ámbitos. Claro. Yo estoy disponible a todas las polémicas sobre el pasado que quieran, pero no me parece que el discurso de apertura de sesiones sea el ámbito adecuado. Eso quería decir. Lo otro es que voy a seguir básicamente las indicaciones del bloque. Está Luciano Laspina y Luis Pastori, que son dos expertos en el tema. Ya hemos conversado sobre algunos aspectos, sobre los proyectos que va a presentar la oposición. En general, lo que te puedo decir muy resumidamente es que yo estoy a favor de todo lo que sea una reducción de impuestos. La carga impositiva es asfixiante y pensar que se puede subir indefinidamente es ignorar las reglas básicas de la economía. Yo no soy un economista, pero la curva de Laffer la conocemos todos. Es decir, por más que vos subas los impuestos, llega un momento en que lo único que lográs es un mayor nivel de evasión, porque entre cerrar la empresa y correr el riesgo de una multa y que se la cierre el Estado, está claro cuál es la opción. Y la carga sobre las empresas es asfixiante. Por lo tanto, en lo que sea reducción de impuestos, nosotros vamos a estar a favor, y en lo que sea suba de impuestos, en general vamos a estar en contra, porque nos parece claramente que lo que está diciendo este gobierno, la confianza en que el Estado va a motorizar la salida económica de la Argentina y no el sector privado, es un delirio. Es un delirio que durante 12 años de soja a $600 y tasas por el piso nos llevó a un país endeudado y roto como que nos dejaron en el 2015, con más razón ahora, en un momento que las circunstancias económicas son mucho más complicadas. Diputado, ¿qué tal? Jazmín Bugliorini la saluda. Estaba diciendo entonces, hola. ¿Qué tal? Que el otro proyecto, el que envió el Ejecutivo, que modifica las tasas de ganancias también, pero para lo que es empresas, en ese ya no van a estar de acuerdo, digamos. Todavía no se debatió en comisiones, pero no ven bien esa letra, ese incremento que llega hasta un 40% en algunos casos. Y esto es una locura, porque aparte es matar a la gallina de los huevos de oro. Digo, lo mismo, es la misma discusión de alguna manera que se dio con el impuesto a la riqueza. Digo, si vos seguís subiendo la tasa fiscal, las empresas más avanzadas, que son sobre todo empresas que trabajan en el ámbito digital, en el ámbito informático, empresas características del siglo XXI y de la sociedad de la información y el conocimiento. Mercado libre, para poner un nombre, evaluación superior a los $100.000 millones, mientras que YPF vale $1.400 millones. Es decir, un monstruo en cuanto a su capacidad económica y a su capacidad de aporte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Muy simplemente, no tienen activos físicos prácticamente, mudan directamente la residencia fiscal y no los viste nunca más. Entonces, no entender eso, no entender que estamos viviendo en un mundo globalizado, no entender que la producción de información y conocimientos son ya el centro y van a seguir siendo cada vez más el centro de la producción de riqueza. Seguir apostando a un programa industrialista, proteccionista, con altos impuestos, motorizado desde el Estado, que ya estaba obsoleto a mediados del siglo XX, cuando el peronismo lo impuso como sentido común nacional, es no haber entendido las razones de la decadencia de un país que lleva 70 años atascados acá.
Diputado, en cuarentena sucedieron situaciones muy condenables y con usted hemos hablado, con vos hemos hablado largo y tendido de eso, y de hecho tenés un proyecto, un concreto de creación de una comisión que investigue todo tipo de aberraciones, de delitos cometidos por los poderes ejecutivos de estas provincias en relación a cómo se manejaron en la cuarentena. El primer ejemplo de Formosa y todo lo sucedido allí, lo que sigue pasando, pero también hubieron distintas situaciones. Pero acá es ver cómo el Poder Ejecutivo o las fuerzas también de seguridad, ¿son dos temas diferentes o es lo mismo? ¿Y en qué constaría esa comisión y en qué estadio está esa idea? Bueno, mi proyecto ya tiene varios meses y lamentablemente lo que yo temía se cumplió. Es decir, asistimos a las violaciones de derechos humanos más terribles desde el retorno de la democracia. Hemos tenido de todo. Hemos tenido Luis Espinosa, que desapareció, desapariciones forzadas como la de Luis Espinosa, que apareció tirado en un barranco en otra provincia, Tucumán. Hemos tenido los casos de Solange, que murió sin que su padre pudiera visitarla, de Abigail, llevada en andas por su papá para poder cruzar la frontera de Santiago del Estero. Y tantos desconocidos que no llegaron a la prensa, ¿no? Que uno calcula que eso llegaron porque hubo ruido. Esos son la punta del iceberg. Esos son la punta del iceberg. Para nosotros tenemos un registro, llevamos un registro de todos los casos denunciados y estamos invitando a los ciudadanos a denunciarlos y estamos haciendo un registro para presentarlo ante quien corresponda. Porque es ¿Y avanza la justicia ahí, diputado? ¿Perdón? ¿Avanza la justicia en esos casos? ¿Estás haciendo el seguimiento? No, por supuesto. Por eso es que yo creo que es importante que del poder legislativo de un país que se basa en un consenso desde 1983 sobre la inviolabilidad de los derechos humanos y sobre la responsabilidad del Estado. Vos me preguntabas si me refería a las policías preventivas. El Estado, sean el Estado nacional, el Estado provincial, las municipalidades, las fuerzas de seguridad dependientes, lo que sea. El Estado es responsable del cumplimiento y de la garantía de los derechos humanos y es responsable cuando se realizan violaciones directamente, porque en muchos casos ha habido participación directa de las fuerzas de seguridad, chicas que fueron detenidas por violar la cuarentena, lo que ya de por sí es una locura, llevadas a la comisaría y murieron ahí. Entonces, esto no se puede dejar pasar, hay que investigarlo y yo propongo desde hace meses, ojalá me hubieran hecho caso en aquel momento, porque quizás se hubieran cuidado más de hacer este tipo de atropellos y aberraciones si hubiera habido una comisión bicameral del Congreso vigilándolo. ¿Y algún apoyo? La voy a llevar y si no lo toma el Congreso, lo haremos por afuera del Congreso, porque es una vergüenza que en nuestro país esté pasando lo que está pasando. Todos los días tenemos un caso y nadie haga nada desde el Poder Legislativo. ¿Algún apoyo de algún diputado oficialista con respecto a este tema? ¿Y qué sería por fuera? No, de ninguna manera. Le estamos pidiendo a Jackie, ¿de la otra oposición? que es el presidente de Derechos Humanos, le estamos pidiendo a Jackie, que es presidente de Derechos Humanos, que constituya la comisión en Formosa. Que vayamos todos allá y veamos en primera persona y hagamos una manifestación clara del compromiso legislativo y de los diputados nacionales por los derechos humanos. Pero vaya uno a saber por qué el diputado Jackie está muy interesado en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país hace 40 años, y no digo que no tengan importancia, pero parece que no le importan las que suceden hoy mismo. Yo solamente le quería preguntar, como presidente de la Comisión del Mercosur, ¿tiene prevista alguna actividad? ¿Va a participar en la conmemoración que finalmente va a ser virtual entre presidentes o como diputado no está invitado? No, a mí no me han hecho llegar una invitación, nunca lo hacen, tienen siempre cuidado de evitar mi presencia en nada que tenga que ver con los actos oficiales. Yo no tengo ninguna gana realmente de exhibirme con este gobierno, que me parece el peor gobierno de la historia,
Pero me parece que existe una responsabilidad. Lleva un año de pandemia, pero quedó claro. No, pero déjame aclarar una cosa, que sí vamos a hacer una actividad, considerando esto, sí vamos a hacer una actividad, ya se lo he comunicado a la vicepresidenta, la diputada Brites, del Frente de Todo, y la he invitado a que proponga oradores. Vamos a invitar a importantes oradores, cancilleres, personajes, expresidentes que han participado de los actos fundacionales del Mercosur. Bien. Y diputados argentinos y de los países del Mercosur a realizar lo que corresponde, que es un balance de la situación actual. Seguro. Y mirar al futuro para ver qué tipo de Mercosur queremos. Eso lo vamos a hacer el viernes 26 por la tarde, entre las 3 y 4 de la tarde, estamos fijando el horario, y desde luego espero que todos los grupos políticos argentinos participen de esto, porque es una de las pocas políticas de Estado que reivindicamos, por lo menos, de la boca para afuera. Seguro, y hay mucho para hablar de pospandemia, del comportamiento del bloque y del comercio y tantas cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Gracias, diputado, muy amable. Hasta una próxima. Hasta la próxima, siempre disponible. Que siga muy bien, gracias. Bueno, ya hemos recorrido, por un lado la cuestión judicial, por otro lado la cuestión ganancias, mañana la comisión informativa, ¿qué hora? La hora de la verdad, a las 15:30. 15:30, por supuesto, en DTV los vamos a estar acompañando con toda la información. Chau, se quedan con Eduardo. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.